Bien, volvamos a donde nos quedamos. Entonces, estamos hablando de los efectos geométricos de las transformaciones lineales. Lo que vamos a utilizar son estas matrices denominadas homotecias, que son matrices de transición asociadas a la transformación y que tienen efectos geométricos, o sea, de tamaño, de escalamiento y demás, sobre los vectores. Entonces, por ejemplo, esta es una serie de matrices que producen algún efecto geométrico sobre el cuadrado unitario. Es así como se pueden observar los efectos geométricos. Observen que tenemos un XY, que es el original, en donde estamos mapeando, o bueno, estamos de hecho emparejando a 1 con 1, ¿de acuerdo? Este es un punto, este es un vector en R2, o sea, podríamos trazar una línea desde el origen hasta acá, y que tendríamos el 1,1, ¿de acuerdo? No está escrito, no es, sí es observable, es pedo el punto, pero la idea es esa. ¿Cómo vamos a cambiar de forma ese vector? Lo único que faltaría sería trazar esta línea de aquí a acá, que es el vector que va del origen al 1, 1. Y entonces, por medio de esta homotecia, que es una matriz de transición asociada a la transformación, podemos hacer la reflexión sobre el eje X. Entonces, al multiplicar a ese vector 1, 1 por esta matriz de transición, lo que vamos a obtener es su reflejo con respecto al eje X. Entonces invertimos a este vector a lo largo del eje X, ¿de acuerdo? En lugar de estar apuntando hacia arriba en la parte positiva, ahora va a estar en la parte negativa del eje Y. O sea, es un reflejo sobre el eje X, ¿de acuerdo? Después de eso tenemos la reflexión sobre el eje Y. Con esta matriz de transición multiplicada por el vector de coordenadas 1, 1 de nuestro vector, digo, no escribí todas estas multiplicaciones, digo, porque es nada más sería para ver qué da como resultado este vector. La intención es ver qué le pasa a este vector 1, 1, después estarlo premultiplicando por estas matrices de transición. Esto es lo que le va a ir ocurriendo. De este original de 1, 1, con esta matriz de transición, se va hacia su reflejo en X, hacia la parte negativa en el eje Y. Con esta matriz de transición de acá, al multiplicar por el vector 1, 1, lo que vamos a hacer es obtener su reflejo, pero con respecto al eje Y. O sea, está en menos X, cambia a menos 1, 1. Está después la reflexión con respecto al origen. Si se dan cuenta, está cambiando en ambos sentidos. En un negativo negativo se va hacia el otro lado. Esto es lo que se llama simetría con respecto al polo o al origen. Entonces, si teníamos original en 1, 1, ahora está en menos 1, menos 1. ¿De acuerdo? Y observen cómo se pueden ver esos reflejos incluso desde aquí. Este es el que cambia en el eje X, este lo cambia a lo largo del eje Y, este es la reflexión sobre el eje X, pero el efecto se va a ver a lo largo del eje Y. De 1 positivo cambia a menos 1. De 1 positivo cambia a menos 1 a lo largo del eje Y. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos ahora para el siguiente caso la reflexión sobre el eje Y. El efecto es en la parte de X. Entonces, ese reflejo sobre el eje Y estaba apuntando en 1 positivo, ahora va a cambiar a menos 1 negativo. Bueno, menos 1 ya es negativo, menos 1. Y aquí que tiene ambos signos negativos, pues entonces se va al otro extremo. ¿Y qué creen? Que esto no es nada más de a gratis. Estos comportamientos van a causar, tienen esto una parte de interpretación física. Aunque aquí en las homotecias estamos hablando de únicamente efectos geométricos, pues ¿qué creen? Que la forma en la que están afectados estos órdenes tienen que ver con otra matriz de transición muy utilizada, sobre todo en mecánica de materiales, nuestro querido amigo el tensor de esfuerzos. Y ahorita que termine de explicar esto lo sé acá, bueno, de una vez, observen estos cambios. Cuando este cambio de signo a negativo, el efecto es a lo largo del eje Y, en los valores del eje Y. Cuando este cambio de signo cambia, son los efectos a lo largo del eje X, de positivo cambia a negativo. Y cuando ambos son negativos, entonces este está cambiando de X y Y positivos a X y Y negativos. Y yo les digo, tengan en cuenta en dónde están esos signos, porque efectivamente la matriz de transición asociada a la transformación en mecánica de materiales, denominada tensor de esfuerzos, para el caso de dos dimensiones, es esta de aquí. Cuando se trata de un material homogéneo isotrópico, no se aplica para todos los casos. Pero esto es justamente lo interesante.
O sea, los signos que estábamos viendo en las homotecias para efectos geométricos, pues resulta que también está hablando de un arreglo general de los elementos dentro de la matriz de transición asociada a la transformación. Este de aquí son los esfuerzos normales y como verán, este actúa a lo largo del eje X, este actúa a lo largo del eje Y estos están en los cruzados, por decirlo así. Este de aquí es un esfuerzo normal, este de aquí es un esfuerzo normal y estos de aquí son cortantes. Si se trata de escribirlo, esto se llama, es un elemento diferencial sobre el cual se están aplicando esfuerzos y estamos hablando que este tiene este sistema de referencia. El sigma XX está hablando de esta tensión, sigma XX. Y por eso los signos negativos lo que están alterando es si van a tensión son positivos, mientras que son negativos van a compresión. Igual aplica para estos esfuerzos sigma YY. Y que es para tensiones son positivos y cuando son negativos son a compresión. Entonces observen que esas homotecias, aparte de los signos y el acomodo de sus signos, también está hablando del acomodo en general de los elementos dentro de la matriz de transición hacia la transformación. Y finalmente, ¿cuáles son estos cruzados, estos cortantes? Son estos de aquí. Y puesto, este lo cambié, perdón, tiene que estar del otro lado. Van encontrados. La idea es que el objeto se encuentra en equilibrio estático. Entonces, siempre las puntas van juntas, las colas del vector van juntas. Oficialmente no se les llama así mucho a los vectores, pero créanme que hay libros de texto que le dicen a esto cola. Puntas o cabezas y colas, ¿de acuerdo? Estos siempre van juntos, estos siempre van juntos. Esto es una cola, cola. Ahorita fue un error mío. Las puntas siempre van juntas, o cabezas de vector, ¿de acuerdo? Porque la idea es que esta cosa va a estar en equilibrio estático. Y puesto que se trata de un material homogéneo isotrópico, entonces resulta que este es igual en ambos sentidos, ya sea que esté causando este giro. Este sería un sentido de cortante, el que está causando un giro en ese sentido, como por medio de este vector y este vector. Y el cortante en sentido contrario es el que está causando un giro en sentido contrario, causado por estos dos vectores de aquí. ¿De acuerdo? Ya lo rayé mucho, pero esa es la intención. Uno actúa en esta forma, este es un cortante, y el otro es este de aquí. Y si el material queremos que esté en equilibrio estático, si este giro fuera más grande que el otro, entonces el material giraría y no estaría en equilibrio estático. Puesto que se trata de un material homogéneo isotrópico, resulta que este es simétrico y el cortante es igual en ambos casos. Esto sí es una matriz, ya no me acuerdo si es simétrica, que es a lo largo de la diagonal, estos elementos son iguales en todos los casos. Eso también aplica para las matrices, para los tensores de esfuerzo, que ya son de 3×3. Sería lo mismo que esto agranado hasta sigma ZZ y los cortantes correspondientes con los zetas, las combinaciones que hay con los zetas. Bien, ahora, eso es para efectos geométricos en esa parte, sin embargo no hemos terminado. También tenemos el caso de contracción o compresión horizontal. Si se dan cuenta, el cambiar este elemento, justamente ya vimos que son los que están causando efectos a lo largo del eje X. Cuando lo cambiamos de positivo, o sea, de la identidad 1, 1 a este de aquí, con 1 negativo, cambia el sentido del vector. Bueno, ¿qué pasa si no es 1, sino un factor que está entre 0 y 1? O sea, 0.5, por ejemplo, causa un efecto de escalonamiento. Y no solo eso, sino que es una compresión, lo achica a la mitad de su dimensión, porque dije 0.5. ¿Estamos bien? Lo está reduciendo en su tamaño. Por otra parte, también puede causar una expansión, si el K es mayor que 1. Ahora supongamos que no es 1.5, sino 3. Entonces lo que valía en X, si valía 1, ahora es 3 veces ese valor. 3. En tamaño es 3 en el eje de X. Entonces aquí ya se pueden hacer compresiones, o contracciones y extensiones, expansiones. Y también lo podemos hacer a lo largo del eje Y. Estos serían para las verticales, o sea, a lo largo del eje Y. Y si se dan cuenta, es el mismo razonamiento con el elemento que está aquí, el sigma YY. Bueno, con respecto al tensor de esfuerzos. Lo que afecta a X, sigma XX en mecánica de materiales, está en esta esquina, el elemento A11. Mientras que el elemento A22, o sea, el segundo renglón, segunda columna, a lo largo de diagonal principal, es el que le afecta a Y. Y este es el que está causando
expansiones o contracciones. Podemos hacerlo en 3D, o sea, tendríamos un sigma ZZ y una matriz de 3×3 y tapizado de sus elementos cruzados, o sea, esos cortantes, XY, XZ, YZ y sus simétricos, porque por lo general estas matrices son simétricas. Digo, no en todos los casos, sobre todo en computación no es así, pero para materiales homogéneos y isotrópicos en mecánica de materiales sí son matrices simétricas. Por lo menos en una gran mayoría de los casos tienen que ser materiales muy particulares y no cumplen eso. En el trasquilado horizontal o deslizamiento a lo largo del eje X, ya tenemos exactamente un elemento diferente de cedo en la parte que correspondía a los cortantes. Entonces, si se dan cuenta, está causando un giro. Es justamente lo que les estaba mencionando aquí. Es uno de estos giros. En este caso, sería el que está como empujando el vector hacia acá. O sea, por regla de la mano derecha, sería un sentido. Está empujando hacia la hacia arriba, bueno, o sea, con regla de la mano derecha, está haciendo un giro de este tipo, así, ¿de acuerdo? No sé por qué digo de acuerdo si no están aquí. Está causando ese trasquilado, está haciendo referencia a justamente un giro, y por la ubicación que tiene en la matriz, está hablando justamente de uno de estos cruzados, de uno de estos esfuerzos cortantes, y está relacionado con este giro. Mientras que el del otro extremo, al contrario a la diagonal principal, lo que está causando es un giro contrario. Este lo está empujando hacia abajo, como si estuviera haciendo una cosa así. Y efectivamente, estos son los dos giros que se ven presentes aquí, ¿de acuerdo? Este corresponde a estos dos vectores, mientras que el otro giro corresponde a estos dos vectores. Ya, disculpen, no se los había puesto bien en pantalla. Estamos hablando de los giros que están causando estos elementos cruzados a lo largo de la matriz de transición hacia la transformación, hacia la motesia. Estos son los que provocan estos trasquilados, estos efectos cortantes, estos giros a lo largo del material, y que en efectos geométricos lo que se ve es que está causando como lo empuja el otro lado, ¿de acuerdo? Este elemento de aquí, de la esquina, está causando este tipo de giro, lo que corresponde a este tipo de cortante o algo muy similar. Recuerden que no estamos hablando de las mismas naturalezas, son los efectos geométricos y el otro el tensor de mecánica de materiales, con estos esfuerzos cortantes. Pero la idea es que observen cómo están interrelacionados. Los efectos en X están ubicados en este elemento, los efectos en Y en estos elementos, y estos cruzados justamente refieren a estos giros que provocan geométricamente estos trasquilados de aquí. El primer elemento está justamente causando un giro, como si lo estuviéramos empujando de esta forma, mientras que un trasquilado, un deslizamiento a lo largo del eje Y, es este elemento de aquí, y lo que está causando es como si lo estuviera empujando hacia abajo, algo equivalente a esto, que es uno de los dos esfuerzos cortantes presentes en nuestro tensor de esfuerzos en mecánica de materiales, que son los cruzados al contrario de la diagonal principal, los efectos en X, los efectos en Y y los cruzados. En mecánica de materiales, porque son materiales homogéneos y isotrópicos, estos suelen ser iguales en magnitud. Sin embargo, para la parte geométrica, dejo que se enfócate. Para la parte geométrica, lo que se ve son estos trasquilados que se observan aquí, cómo lo empuja, cómo da esa sensación de que lo está aventando, que corresponde a este de aquí, y este de acá, que corresponde al otro giro. Y bueno, la condición es que estos K tienen que ser menores que 0, ¿de acuerdo? También se pueden ser diferentes signos, y lo que van a provocar es un trasquilado horizontal, o sea, es como invertir ese giro, ¿de acuerdo? Y aquí nos podemos estar hablando de las variaciones de los trasquilados, porque resulta que pueden ser en un sentido o en el otro, y nada más está en cuál es el valor de estos, y el valor tanto positivo o negativo que tienen estos elementos a lo largo de la diagonal contraria a la diagonal principal. Y esto para ese tipo de matriz, ¿de acuerdo? Entonces, literalmente, yo lo que les diría es que se podrían poner a experimentar qué le hace y en qué forma a los vectores originales 1, 1
por medio de estas matrices de transformación los efectos geométricos y lo grafiquen, porque resulta que esto es lo que ayuda para hacer efectos en 3D y de animación. De hecho, si se dan cuenta de estos trasquilados, imaginen que hacemos un trasquilado a lo largo de todo el eje, y daría la sensación de como si estuviéramos viendo cómo el cuadrado se va proyectando o va cambiando de posición. Vaya, como si estuviéramos viendo esto en 3D desde de arriba del espacio. Ese trasquilado estaríamos viendo que provoca una cosa así, y conforme avanza ese trasquilado o esos valores, estaríamos viendo que está causando un cambio de perspectiva, un cambio de apariencia. Ahí exageré un poquito. Así, entonces, si los ven en secuencia en esta forma, da la sensación de como si estuviéramos viendo justamente un cuadrito de estos, ¿de acuerdo? Estamos viendo así y luego nos ponemos a asomar o darle la vuelta de esta forma. Por eso ayuda bastante para los efectos, la parte de efectos geométricos. Esa es la intención. Y ahora, y eso también lo podemos hacer en sentido contrario. Y eso variando nada más estos valores. Entonces, ahorita nada más les hablé de una de las posibilidades, pero la verdad es que aquí se pueden hacer todas las combinaciones posibles. Ahora, la proyección sobre el eje X, que literalmente dice, estamos anulando el elemento que tenemos en YY, el elemento de aquí, significaría que es como si lo estuviéramos aplastando al vector. Si estaba en XY, de repente lo sumimos a únicamente su componente en YY. Y eso también se puede hacer anulando el elemento de XX y dejando únicamente la parte Y, que sería la proyección sobre el eje Y, como si lo estuviéramos aplastando ahora a lo largo del eje Y. Y si se dan cuenta, todas estas matrices justamente lo que están haciendo es un cambio de perspectiva sobre un cuadrado que estamos viendo en la imagen, en un plano horizontal. Estas proyecciones equivaldrían a verlo en vista superior, sería una proyección sobre el eje X, o en una cuestión como lateral, pues, que sería verlo en YY, ¿de acuerdo? Entonces, con estas matrices, lo que estamos viendo es cómo cambia de perspectiva en todas las formas, y se puede programar. De hecho, son las matrices de cambio de coordenadas, son matrices de transición asociadas a la transformación, y es justamente el último que nos falta ver, la rotación en sentido contrario a las manecillas del reloj dado por un ángulo θ, y esta es la que nos permite estar girando este cuadrito, ¿de acuerdo? Con respecto a un ángulo θ, pero también con los valores que ya tenemos podemos hacer esa sensación de cómo se está cambiando, se está trasquilando a lo largo de todo el movimiento. Entonces estas matrices de transición asociadas a la transformación también están asociadas con rotaciones y traslaciones a lo largo de los ejes, y llegará a un concepto más adelante, sobre todo para los que estudian cuestiones de mecatrónica o de robótica, que se llama matriz homogénea, también para dinámica de maquinaria. El concepto de matriz homogénea es una matriz de 4x4, la cual, siendo una matriz de transición asociada a la transformación, en su interior contiene todas las posibles variaciones que puede tener el sistema. No se los voy a dibujar completa, pero es una matriz de 4x4, es una matriz homogénea de 4x4. Esto así se usa, o sea, lo que estamos viendo como matrices y demás, y que nada más es un cuadrito moviéndose y demás, pues resulta que se utiliza para el estudio de la dinámica de materiales. Dinámica de materiales, dinámica de sistemas y dinámica en general de un montón de cosas. Toda esta primera parte, que de hecho es una matriz de 3x3, habla de rotaciones a lo largo de los ejes cartesianos, rotación en X, Y y Z, mientras que un vector por aquí se refiere a la posición. Es un vector de un renglón, no es cierto, 4 renglones por una columna, y habla de posiciones. Y estos aquí son los que ya casi no recuerdo porque no buscamos esos efectos en robótica. Es
es escalamiento, según yo recuerdo, escalamiento, y esta cosa de aquí ya no me acuerdo, es 1. Tal vez se los estoy diciendo mal, no se lo tomen muy en serio, luego se los investigo. Este elemento de aquí y este elemento de aquí, ya no me acuerdo cuáles son, pero este sí es de posición, este es para la posición del sistema de referencia, sobre todo cuando tenemos un XYZ referido a Tierra, o es nuestro sistema fijo, y tenemos uno por acá, y es que resulta que tenemos un eslabón que une a ambos puntos. Esto es una pieza mecánica, un brazo o algo por el estilo. X y Z. Y entonces, nuestra tarea va a ser ubicarlo con respecto al origen, que ese va a jugar ese papel, este vector de posición. Mientras que estos de rotación de ejes nos van a permitir que este eje que está girado en un ángulo teta o lo que sea, de hecho tiene tres ejes, tres ángulos, tres ejes, tres ángulos, tres tipos de giro a lo largo del eje X, Y y Z, son los giros necesarios para reacomodar el sistema de referencia para que vuelva a coincidir con el original en tierra. Y eso se ve en este pedazo de la matriz. Los demás son de escalamiento y perspectiva, pero no recuerdo cuál es cada uno. Entonces, ahorita no me lo tomen así a pecho, se los tengo que revisar. Sin embargo, esto sí lo encuentran en los libros de robótica. Uno en donde viene muy bien explicado esta parte de matrices de transición. ¿Cuál es el libro? Oh, vaya, y ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo y es el más utilizado en robótica. Se los investigo más tarde. Igual, si tienen interés de que se los diga, escríbanme sus dudas, comentarios y demás. En la parte de comentarios en la parte de comentarios dentro del video, y ya les digo con toda claridad incluso las páginas de cómo encontrar esto de aquí. No recuerdo esta parte, pero esta es una matriz homogénea y no es vital para lo que nosotros utilizamos en robótica, porque no queremos efectos de cambio de perspectiva. Entonces, por lo general terminan siendo 0, 0, y este sí es un 1. Es un 1. De hecho, por eso creo que es escalamiento. Si altera el tamaño de este 1, altera el tamaño de todo esto. Por eso creo que este es el de efecto de escalamiento y este es el de perspectiva. Pero no lo recuerdo ahorita con toda certeza. Pero sin embargo, la verdadera moraleja es, esta es la aplicación de las homotecias, de lo que estamos viendo en todo este tema. Y por eso es vital para estudio y para materias posteriores, para dinámica de maquinaria, dinámica de sistemas, y para robótica. Sobre todo en robótica, esto se usa pero muy a menudo. Vaya, ¿cómo se llama ese libro? Se los debo. Ahora vamos a ver un ejercicio. Ya podemos entrar a la parte de los ejemplos. Este es justamente el que les mencionaba acerca de cuando una matriz tiene inversa o no. Apenas se alcanza a ver. De cualquier forma, ustedes tienen los apuntes escaneados, entonces no hay ningún problema. Dice, obtenga la matriz asociada a la transformación T de R2 a R3. Sí, estamos mapeando de R2 a R3, de 2 dimensiones a 3 dimensiones, definida por esta regla de correspondencia. Entonces, referidas a las bases canónicas. ¿Cuáles son las bases canónicas? IJK. IJ para el caso de R2, IJK para el caso de R3. Y entonces, lo que estamos buscando es definición de matriz asociada a la transformación. Este es el planteamiento de resolución que nos están preguntando cuál es o obtener la matriz de transición asociada a la transformación. Entonces, para ello recurrimos a la definición. Por un teorema, ¿cómo está armada esta matriz de transición asociada a la transformación? ¿Lo recuerdan? Viene en uno de sus teoremas. Pues resulta que esta matriz de transición asociada a la transformación, para ser breve lo pongo como T, ya referidas a sus bases, es igual a, en su primera columna, aquí tenemos a la imagen, ¿de acuerdo? La imagen del primer vector de la base que envía, vamos a ponerlo como B1, en términos de la base que recibe. Por eso es la matriz de transición asociada a la transformación. Este vector columna es el vector de coordenadas de la imagen del primer vector de la base que envía en términos de la base que recibe. Como estamos hablando de la canónica, pues igual da ponerle B y B, porque la base canónica es una misma, aunque sea para R2 o R3. La única diferencia es que en R2 se ignora el vector K, pero de ahí en fuera esta base, ¿cuál es? I, J, K.
Y para R2 nada más se toman en cuenta estos dos. Para R3 se utilizan los tres. Esa es la única diferencia, por eso pongo B y B, aunque propiamente no son la misma base porque en tamaño no son iguales. El del dominio es B igual a I, J, mientras que el del codominio, que es R3, tiene IJK. Y supongo que ya lo notaron, estamos perdiendo una dimensión. O bueno, de hecho, más bien nunca la tuvimos. Este es el dominio, esta es la que corresponde al dominio. Entonces, con 2 queremos llegar a 3, eso no se va a poder. Solo tenemos 2 grados de libertad y estamos llegando a 1 de 3. ¿Qué va a pasar con la matriz de transición hacia la transformación? Es que justamente eso es lo que quiero que vean. Que muy probablemente esto no tenga inversa. ¿Por qué? Porque ni siquiera estamos ocupando, no es su proyectiva. Observen, de 2 dimensiones estamos pasando a una de 3. Está una por completo perdida. No podemos obtenerla de ninguna forma. Por último, porque este video ya se acabó y termino de explicarlo en el siguiente video, en la segunda columna es el vector de coordenadas de la imagen del segundo vector de la base que envía en términos de la base que recibe, y así sucesivamente hasta tener todos los vectores. Y se dan cuenta, como en el dominio nada más tenemos un vector y j, pues solamente pueden ser 2 vectores. De hecho, este propiamente sería este es i y este sería j. Obtener sus imágenes y después sus vectores de coordenadas correspondientes. ¿Ya vieron? No es cuadrada.